Uno de los males más terribles de las enfermedades sociales que golpean nuestra época sigue siendo la pederastia. Y si esta pederastia es encubierta por el ministerio religioso, por la iglesia, se vuelve doblemente insoportable. En Oaxaca, el padre Silvestre abusó de más de 60 niños en la Sierra Zapoteca. Hoy está en la cárcel porque fue denunciado por los padres de las víctimas y porque la justicia está haciendo su tarea. Todavía no recibe sentencia, pero seguramente la recibirá pronto. Sin embargo, el arzobispo de Oaxaca se ha dedicado, por un lado, a proteger a este individuo, lo cambió de parroquia cada vez que recibía una denuncia, y también a dañar la reputación, a quitarle el ministerio, a desechar toda denuncia proveniente de los propios sacerdotes que de las comunidades aledañas recuperaron información y se la llevaron al arzobispo. Esa complicidad es triplemente insoportable. Hoy vamos a hablar de Silvestre, padre pederasta en Oaxaca, y de quienes con valentía han denunciado el caso. Hay hoy un documental andando que permite justamente ampliar esta información. Utilizaremos material de este documental que usted puede ver en YouTube y trajimos a algunos de los testigos que han seguido este caso muy de cerca. Comenzamos. Santa Catarina y Echelala, Villa Alta, Oaxaca, a 12 de junio del 2009. Soy diácono de la parroquia Santiago Camotlán. Por medio de la presente me dirijo a usted con el debido respeto que se merece, con el firme propósito de comunicarle las inmoralidades y el daño psicológico que causó el anterior sacerdote a los niños y jóvenes de la comunidad que por motivo de seguridad e integridad física omito sus nombres. En una plática con los niños me comentaron que les hacía caricias obscenas y jugueteaba con ellos. Fue entonces que en mi carácter de profesor les prohibí que se acercaran a él cuando viniera a la comunidad. Me contestaron que sí, pensé que era todo, pero después se acercaron y me platicaron que en una de las festividades que realizan tradicionalmente en el pueblo, invitó a unos jóvenes a tomar y les compró sus cartones de cerveza y que ya tomados a uno de ellos le estuvo acariciando indebidamente. No podemos aceptar que este tipo de actos continúen sucediendo y que nada ni nadie haga algo por remediarlo. Me despido de usted, confiado que se hará justicia y que no quede nada más en puro trámite y que los altos mandos de ustedes lo solapen. Atentamente, profesor Juan Gómez Sandoval. Hablar del tema anunciado, este fenómeno de la pederastia que con frecuencia ha golpeado a Oaxaca. Tengo aquí a 4 invitadas, que han estado justamente desde distintas trincheras denunciando el fenómeno y denunciando sobre todo el caso del padre Silvestre, del que nos ocuparemos el día de hoy. Como es tradición aquí en Espiral, les voy a pedir que se presenten. Cristina Sada, comenzamos con usted. Gracias, qué amable. Bueno, mi nombre es Cristina Sada Salinas, uso el nombre de soltera. Y soy activista ciudadana, involucrada en el activismo desde el 2012, porque tuve la oportunidad de contender por un cargo desde la izquierda para ser senadora de la República. Lo hice con todo mi corazón, sabiendo que no iba a llegar. Invertí mis recursos en la campaña y desde entonces, al terminarse la campaña, decidí continuar porque tuve la oportunidad de estar más cerca de todas las injusticias que suceden en México a diario. Y bueno, hoy estoy aquí. La política
La política la despertó frente a las causas sociales. Exacto, exacto. El ya tener un rol activo, porque sí era una persona muy crítica de lo que sucedía en mi país en cuanto a derechos humanos, en cuanto a la cantidad de recursos que desaparecen mágicamente y terminan en cuentas particulares en el extranjero y aquí mismo, de la guerra contra el narco inventada en el 2000. La 2007. época de Calderón, pero el tema de pederastia, que es lo que me tiene hoy aquí, es un tema del que estoy enterada desde hace décadas. Sé que sucede en las familias, pero también sé que sucede en la Iglesia Católica, y lo que más me indigna es que en el caso de la Iglesia Católica hay encubrimiento casi que por decreto. El caso del padre Silvestre es justamente emblemático en este sentido. Y está con nosotros el padre Manuel Arias Montes. Me da muchísimo gusto tenerle aquí. Bienvenido. Gracias, sí, soy el padre Manuel Arias Montes de la Arquidiócesis de Oaxaca. Egresado del Seminario Regional del Sureste, que en su tiempo fue uno de los seminarios con mayor apertura y con mayor conciencia de servicio a los pobres y a los pueblos indígenas. Durante 40 años he sido servidor de la Iglesia de Oaxaca y eso me ha involucrado con el pueblo oaxaqueño, con todas sus causas, partiendo, claro, de la experiencia religiosa, pero sin ninguna separación con todos los problemas y la vida social, especialmente con los indígenas y últimamente con los niños. Debe ser difícil, después de una larga trayectoria dentro de la iglesia, denunciar a un colega, alguien que forma parte de la misma familia, déjeme llamarlo así, por actos de pederastia. Y usted tuvo esa valentía, usted junto con otros párrocos. Vamos a hablar ahora de eso, Manuel, pero le agradezco muchísimo que esté aquí para dar pues, su visión y su testimonio de este asunto. Y está con nosotros el periodista César Valdés. César, bienvenido. ¿Qué tal? Sí, mi nombre es César Valdés. Yo tengo una trayectoria como activista. Hacemos periodismo desde el activismo, periodismo militante le llama a alguien. Y pues el tema de la pederastia que nos convoca hoy es para muchos de los que andamos en estas trincheras una síntesis de todas las opresiones de nuestro pueblo y de todas las violaciones a los derechos humanos. Entonces, si hay un hecho que es insoportablemente impune, es justamente el de la pederastia. Así es. Entonces ese es el interés que nos trae aquí. Yo colaboro de cerca con la señora Cristina Sada en este y otros proyectos. Y pues estamos tratando de que con estas denuncias y con estas intervenciones en los medios, el tema no se olvide. Muy bien. Es con muchísimo, César. Y le doy ahora la bienvenida a Joaquín Aguilar Méndez. Joaquín. Buenas noches, muchas gracias. Mi nombre es Joaquín Aguilar Méndez, soy abogado, director de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes, SNAP México, que trata los casos de pederastia clerical de México. Desde hace 8 años fui el que denunció el encubrimiento del cardenal Norberto Rivera en California por haber encubierto al que abusó en su momento de mí. Entonces fue como me fui introduciendo a esta lucha y ahora pues estoy luchando. ¿En California, Estados Unidos? En California, Estados Unidos. ¿Tú sufriste abuso? No, lo sufrí aquí, pero el cardenal le encubrió a alguien que pasó de país a país. O sea, el victimario se fue a los Estados Unidos. Sí, venía de Estados Unidos, encubierto por Norberto. Siempre está este argumento de que la alta jerarquía religiosa termina siendo cómplice de esta circunstancia. En el caso de Silvestre, pues es palmario, es evidente. Padre, cuénteme el caso de Silvestre. Para los que no han escuchado nunca antes la noticia, cuénteme despacio quién era, cómo lo descubrieron, cómo lo denunciaron. Pues es un sacerdote joven, se ordenó en el 2006, lo enviaron para sustituir temporalmente al párroco de Huitzo. ¿Huitzo está dónde? Huitzo está en el Valle de Oaxaca. Él estuvo
6 meses supliendo ahí al párroco. Y ya desde ese tiempo se citan algunos casos. De hecho, el primero que denunció fue de esa parroquia. Después lo enviaron a la Sierra O Zapoteca. sea, por una denuncia lo sacan de Huitzo. No, todavía no lo denunciaban. Cuando se hicieron las denuncias, Terrible. que fue en el 2012, entonces el primero en denunciar fue alguien de Huitzo. De ahí se fue a la Sierra Zapoteca. Y está hablando de un sacerdote que abusó de su circunstancia, que abusó de su poder sobre niños. Sí, de eso precisamente. ¿De qué edad ese Huitzo? Bueno, el que escuchamos nosotros cuando nos dio su testimonio, en ese momento tendría unos 11 años más o 11 menos. años. Pero ya había pasado un año más o ¿Y menos. fue alguien que estaba en la catequesis o estaba en una escuela o cómo entró en Era contacto con acólito, él? era Era un acólito. acólito, sí. Y siendo acólito fue que Que abusó abusó de de él. Ahora, eso no se sabe más allá de Huitzo. No. Y luego a él lo mueven ¿a dónde? A la Sierra Zapoteca. Y ahí es donde se junta una larga lista de Una víctimas. larga ¿Cuántas lista. víctimas? ¿Quiénes eran? En el informe que dan unos jovencitos que lo escucharon decir lo que él mismo había hecho con los niños, contabilizándolos por los pueblos que mencionan y las personas, eran 45 45 menores. menores, aparte los que después vendrían en la siguiente parroquia. Y por eso es que se habla, Esto ya es en la Sierra Zapoteca. sí, ya, todo esto se dio en la Sierra ¿En, Zapoteca. en qué poblados? ¿Era itinerante el párroco? ¿Se fue No, metiendo con estos? tenía una sede parroquial a la que el obispo lo asignó, la parroquia de Pero 45 es muchísimo. ¿Cómo los reclutaba? ¿O cómo los envolvía? ¿O cómo? Pues yo creo que ahí para el sacerdote es relativamente fácil, ¿no? Porque pues la gente se los confía, especialmente en las comunidades indígenas, le tienen una confianza muy grande al sacerdote. Entonces es muy común que sus hijos, los niños vayan, estén con él, les dan confianza para que salgan a algún pueblo con él. No es nada difícil. ¿Niños de qué edad? Igual yo creo que entre 9 y ahí ya había más adolescentes, entre 9 y 14 años. ¿Qué edad tenía Silvestre en ese momento? Para ese entonces yo le calculo unos entre 28 y 30 años, cuando ya estaba en la sierra. ¿En ese momento surgen denuncias? No, Ahí todavía no se sabe nada. empiezan ya a darle aviso al obispo. El diácono que estaba ahí encargado de la parroquia primero de Villalta y luego de Camotlán, le empezó a mencionar ¿Cómo al se obispo. enteró el diácono, sabe usted? Por las víctimas mismas, los niños que... Primero hubo una denuncia de un profesor al que los niños le platicaron en una comunidad que era dependiente de la parroquia de Camotlán. Él mismo por escrito le hizo saber al párroco, que era el padre diácono Ángel Noguera, lo que estaba pasando. Y el diácono escaló el asunto al obispo de Oaxaca. Eso hizo, sí. ¿Y qué hizo el obispo de Oaxaca en ese momento? Nada especial. ¿Movió a Silvestre o lo dejó A ahí? Silvestre diríamos que lo elevó de rango tal vez para que no lo tocaran. Siendo párroco de Camotlán, que es una parroquia, Pero diríamos... no, ¿el obispo no creyó lo que le estaban diciendo? Supongo que no, o solo él sabe, ¿no? Pero lo que hizo fue cambiarlo a una parroquia de mayor rango, ¿En dónde? a Villalta. Que también está en la sierra. Está en la sierra, es la cabecera de distrito. ¿Y cuántos casos se conocen de este tercer destino? De este ya no se pudieron investigar muchos porque ya cuando se fue a investigar, varios niños ya estaban cerrados y sus papás también a decir que sí,
aunque se sabe que fueron No muchos. querían exhibirse. No querían. Sin embargo, de ahí, de ese rumbo, fue de donde se denunció ya legalmente. Entonces, ¿Cómo llegó a usted y a otros párrocos la noticia? ¿Y por qué deciden ustedes involucrarse en, pues, la necesidad de que se haga justicia? primero lo supimos porque alguna persona que trabajaba en el DIF le platicó a un compañero nuestro que había llegado una denuncia de las autoridades de Villalta al DIF, que también se le habían tratado de entregar al gobernador del estado y al arzobispo, explicándole el caso. Pero después ya directamente el padre Apolonio Merino le comunicó al arzobispo. El padre Apolonio también había escuchado a las víctimas, él trabajaba en la sierra, era representante en nuestra estructura eclesiástica ante el Consejo Presbiteral, que es el organismo que tiene la obligación de llevar el gobierno de la diócesis junto con el obispo. Entonces él le comunicó esto al arzobispo. El arzobispo, según el decir del padre Apolonio, le prohibió escuchar a las víctimas. Le prohibió escuchar a las víctimas. Y entonces él, por su conciencia y por querer saber si esto estaba amparado por el derecho canónico, fue que recurrió a mí primero y luego a los demás compañeros para que yo le dijera si eso era cierto ante el derecho canónico, que él no debía escuchar a las víctimas. ¿Y usted qué le dijo? Que no era cierto. El derecho canónico jamás dice que no pueda uno escuchar a Y entonces fue a ninguna escuchar a víctima. las víctimas. Él ya las había escuchado. Ya las había escuchado. Ya, y por eso fue que le dio la información al obispo, pero el obispo le prohibió que siguiera escuchándolo. Ángel Noguera, el diácono, le había llevado la información también y le llevó cartas firmadas, quiso que recibiera a las víctimas, pero el obispo se negó. ¿Y qué hizo el obispo después de esto? ¿El obispo cuál es su nombre? José Luis Chávez Botello. Bueno, lo primero que hizo fue castigar a Ángel Noguera, al primero que le había dado la información. Le quitó la parroquia y le prohibió ejercer el ministerio. Esa fue la primera acción, Acusándolo de mentiroso. prácticamente, ¿no? No lo acusó públicamente, pero al quitarle la parroquia y suspenderlo en su ministerio, pues era... Ahora, ustedes más hacen cuerpo y ustedes varios Sí. firman una carta y deciden romper ese silencio. Sí, Les primero... pudo haber ocurrido exactamente lo mismo que a Noguera. Sí, primero escuchamos a algunas víctimas y familiares de las víctimas. Cuando estuvimos seguros, fuimos en grupo a hablar con el obispo. Por escrito le presentamos lo que estábamos denunciando y sabiendo de antemano, ¿no? Él nos prometió que que ya estaba por resolverse el asunto. ¿Dónde estaba Silvestre? Todavía estaba en la parroquia. Sí, y seguía. Él todavía estaba en ese momento estaba en Villalta. A él no le ejercieron, no le prohibieron ejercer su ministerio. No, para nada. Al contrario, lo elevaron de rango, como decía, ¿no? Era el decano de la región de la Sierra, algo así como el coordinador de todos los sacerdotes. Y en cambio, a Noguera lo fueron a sacar de la parroquia las autoridades eclesiásticas enviadas por el obispo, lo dejaron en Oaxaca y le prohibieron ejercer el ministerio y él tuvo que irse a su casa hasta la fecha. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Cuando nosotros hablamos con él y nos dijo que ya se iba a resolver el asunto, pues creímos que sí iba a ser así y esperamos, pero grande fue nuestra sorpresa cuando nos enteramos que la solución había sido castigar al diácono que había denunciado, ¿no? Qué bárbaro. Fuimos- Entonces ustedes deciden elevar el asunto hasta el Vaticano. Sí, Para cerrar este porque- bloque, cuénteme en qué acaba Bueno, la cuando batalla. ya vimos que no había hecho gran cosa por esto, decidimos recurrir a lo que dentro de nosotros es normal, a las autoridades eclesiásticas mayores, ¿no? Y esto lo enviamos a la Congregación para la Doctrina de la Fe, advirtiendo lo que estaba pasando en Oaxaca. ¿Estaba Benedicto ya como papa o estaba Ya, todavía al frente de la congregación? Fue en el 2009 cuando enviamos el documento, 2010 más bien.
Entonces, sí, yo creo que ya estaba Ya Benedicto. está Benedicto XVI. Entonces vino del Vaticano un enviado para investigar. Se Llamó, confirmaron los dichos. bueno, llamó a sacerdotes que le envió el arzobispo y nos llamó a nosotros. Y él dio su información y bueno, pues yo creo que se impuso la información del arzobispo. No pasó nada. Y no, por el contrario, nos llegó una carta del Vaticano que supongo, debido a la información que salió de Oaxaca de parte del arzobispado y los sacerdotes que dieron fe de esto, y lo que a nosotros también nos pudieron preguntar, y el resultado fue que prácticamente lo exoneraron, ¿no? Lo exoneraron. Sí. Silvestre está libre. No ¿Y encontraron... ustedes siguen ejerciendo? Y nosotros pues empezamos un poco a padecer las consecuencias. No desistimos, no No, tal vez así que hicieron este documental y han seguido sí, adelante. apelamos también a Roma por la exoneración que hicieron. Pero entonces vino una contradicción, porque en tanto que Roma había exonerado a Silvestre y en la ONU también empezó a haber un escándalo porque pues acusaban al Vaticano de encubrimiento también. Las autoridades civiles encontraron indicios suficientes y tomaron preso a Silvestre. Y pasó empezó el juicio, empezó el proceso para él. Y mientras tanto nosotros pues seguíamos apoyando el caso, ¿no? Especialmente a las víctimas y a los familiares. Déjenme irme a corte porque ya me pasé de tiempo y regresamos ahora a ver cómo, en efecto, desde la sociedad deciden apoyar la causa de estos sacerdotes denunciantes. Concretamente el documental, hemos estado viendo y las vamos a seguir viendo imágenes de este documental sobre Silvestre, pederastia clerical en Oaxaca. Quédense con nosotros, volvemos. En primera a mí me ofreció dinero por callar y por llevarle más chamacos, pero sí estoy en la disposición de dar este testimonio de que aquel varón Gerardo sí abusaba de los niños, tenía relaciones con los niños a la fuerza, inclusive hasta los emborrachaba para que los chamaquitos no se dieran cuenta. Tenía problemas de salud. Bueno, y mi mamá me dijo, no, pues tú prestas tu servicio a Dios siendo catequista, dice, ¿no? Y ahí fue como yo conocí al padre Gerardo. Él me invitó a ir a San Dionisio. Él me llevó a un hotel. Pues ya que yo estaba durmiendo, pues él abusó de mí, ¿no? Bajándome los pantalones. Ya cuando yo ya estaba así despierto, entonces él dice, hazme el amor. Pero ¿cómo le digo si usted es una persona sagrada? ¿Cómo yo voy a hacer eso? No, dice, pero es lo que a mí me gusta. Y dice, si no haces, pues aquí te dejo. Bueno, de vuelta, hablando de este caso en Oaxaca, decía yo hace un momento, en Espiral hemos seguido distintos episodios de pederastia. Leticia Valdés Martel vino aquí a denunciar hacia mediados de la primera década del siglo lo que le había ocurrido a su hijo. Tenemos un caso también de una escuela cercana a la ciudad de Oaxaca donde se encontraron casos de pederastia. Y ahora este caso que podríamos ubicar en efecto en la Sierra Zapoteca, que logra visibilidad nacional gracias a un documental, Cristina, que tú decides apoyar y que, como decía hace un momento, estamos viendo imágenes de él. Cuéntenos cómo les llegó el caso, por qué deciden apostar, cómo se hace este documental, quién lo hace, hasta dónde ha tenido impacto como recurso de denuncia. Sí, en febrero de este año, marzo, la señora Cristina Sada y un servidor
ya conocíamos el caso por notas anteriores periodísticas, pero lo revivió. La jornada lo reportó. Lo revivió mediáticamente el periodista Julio Hernández, quien fue de los primeros en sacar el asunto en 2012, si no me equivoco. Entonces, a raíz de eso, hubo interés y en menos de una semana estábamos la señora Cristina y yo en Oaxaca hablando con 8 de los 10 sacerdotes denunciantes, conociendo el caso. Entonces, para sintetizar el motivo de la propuesta de la señora Cristina Sada de realizar el documental, era contar la historia, una historia muy compleja. Quienes vean el documental van a ver solo una parte de él, contarla para que cualquiera pueda entenderlo, ¿no? Y revivirlo mediáticamente, lo cual... Escenificarlo. Lo cual ha sucedido afortunadamente, los medios han respondido muy bien. Entonces, en síntesis, esa fue la génesis del documental. Contar una historia... ¿Entrevistaron a Silvestre? No. ¿A los padres o a las víctimas? No. Sí. Se acudió a una colaboración con la agencia Bengala, en la que colabora el periodista Diego Osorno, que conoce muy bien Oaxaca por muchos trabajos que ha hecho. El libro sobre la APO, Sí, más exacto. importante que existe, lo hizo Diego Enrique. Entonces él es un gran periodista y ahí realizamos con él la investigación y la agencia Bengala fue la que realizó físicamente el documental. Se buscó, claro, a las autoridades de la arquidiócesis y pues no hubo respuesta. ¿Ha servido de algo? A ver, apostarle a este tipo de materiales visuales ayuda a agitar conciencias, ayuda a encontrar solidaridades. Yo considero que sí. Claro, quisiéramos, o sea, somos ambiciosos. Quisiéramos más que nomás agitar conciencias. Quisiéramos que hubiera justicia. Justicia en primer lugar para los niños, para las familias de los niños víctimas, que muchos de ellos hoy ya son adolescentes. Y justicia para las otras víctimas, que son los 10 sacerdotes denunciantes, que en vez de ser apoyados por su arzobispo y felicitados, no, han sido perseguidos. Entonces, mi indignación fue tal que dije, pues vamos a hacer un documental, y sabíamos que había la posibilidad va a haber un cambio de gobierno ahora en Oaxaca, va a ser en el mes, tengo entendido, de diciembre, y luego tenemos la suerte de que llegó un nuevo nuncio, que estuvo vacante la nunciatura varios meses, y yo me siento muy satisfecha de haber escuchado a través de los medios que el nuncio, cuando una periodista amiga le pregunta, oiga, ¿y cuál va a ser la postura del Vaticano con respecto a pederastia clerical? El nuncio dice, tengo entendido 2, 3 casos, uno de ellos en Oaxaca. Claro. Y la verdad, no sé si nos estamos dando mucho mérito, pero me encantaría pensar que pusimos un grano de arena para que el nuncio esté enterado. Somos amigos de un sacerdote, varios sacerdotes en Monterrey, porque es de donde soy originaria, y uno de ellos subió el documental a una red de sacerdotes que son como 500. Entonces, pues lleva cerca de 100,000 vistas. El documental está muy accesible en YouTube. Invito a tu audiencia a que lo vea. Dura solamente 25 minutos y es bastante claro, bastante contundente la denuncia y sí despierta esta indignación. Y conste, le ayudamos, lo ayudamos al arzobispo para que quedara mal, pero él solito se puso de pechito. ¿Lograron entrevistarlo? No se dejó. Pero sí se le toma video cuando él está haciendo declaraciones y dice, rumores, rumores, cositas, cositas. La actitud, él solo muestra una actitud de un desprecio absoluto hacia las denuncias y hacia las víctimas. A ver, desprecio o complicidad. Déjame, Joaquín, ahora voy contigo. Tú has sido víctima y luego activista. Exactamente. Entonces entiendes muy bien las lógicas
Sí, de lo que llaman la omertá, ¿no? Esa suerte de complicidad que se construye, que a veces te impide ver que dentro de tu casa está ocurriendo una tragedia de este tipo, pero otras veces te impide ver porque podría afectarte a ti, porque quizá tú has sido cómplice o incluso victimario. Entonces, ayúdame a entender la lógica del arzobispo, cuyo nombre ya volví a olvidar, padre. José Luis Chávez Botello. José Luis Chávez Botello. ¿Por qué actúa como actúa? desafortunadamente es la forma en la que ha funcionado la institución en todo el mundo y a lo largo, bueno, ahora lo descubrimos, de bastantes años, inclusive hay siglos, están documentados de encubrimiento. Pareciera que el sistema que tiene la institución religiosa está hecho para encubrir delitos, para protegerlos. Desafortunadamente nos hemos topado con pocos sacerdotes que han denunciado. Un ejemplo son los de Oaxaca, los sacerdotes, los compañeros de Oaxaca, y que a su vez ellos se encuentran con una institución que no escucha, que lo único que les interesa es preservar un prestigio a costa de todas las víctimas. Estos casos de pederastía no, o más bien han proliferado por una situación, no son castigados en México. No hay sentencias por pederastía hacia sacerdotes. Lo que hacen es de pronto, si hay unas denuncias, los encuadran en corrupción de menores o en complicidad con el Estado, los encuadran en estupro. Y en automático los sacerdotes salen bajo fianza. En el caso de corrupción de menores, no salen. Te pongo el ejemplo de Silvestre. Silvestre está acusado por corrupción de menores, no por pederastía, no por abuso sexual, ni por violación. ¿Pero esto quiere decir que el Ministerio Público no encuadró bien el delito? Yo creo que las pruebas aportadas no les dieron para... No alcanzaron. No alcanzaron más que para corrupción de menores. Lo cual lo ha mantenido así, pero es lo que platicaba hace rato. Desafortunadamente yo no... ¿Hoy está libre, Silvestre? No, está preso. Está esperando sentencia. Ya tiene casi 4 años, ¿verdad? Para 4. Va para 4 años y no hay sentencia también. Sí. Ha habido una lentitud. Y el temor es lo que señalaba Cristina, de que con este cambio de gobierno se aproveche para liberarlo o para darle una sentencia. De que la entrada más baja. Una sentencia del gobernador Murat ¿sí? pudiera... Sí, en el Inter, como suelen hacerlo en otros casos, le dan una sentencia corta, ya tiene 4 años y puede salir. Se los toman en cuenta y puede salir. Ese es el temor, que no, aunque hay que decirlo, los ministerios públicos que son mujeres hicieron muy bien su trabajo. Una de ellas incluso pidió licencia sin goce de sueldo para hacer la investigación. ¿Sí? O sea, conforme la gente se va enterando del caso, se involucra al punto de gestos de valentía como el del padre Arias. Y volviendo a tu pregunta, en el documental participa Alberto Atié, sí, una figura se ha vuelto emblemática de la lucha contra la pederastia clerical. Y él dice ahí, ¿qué es lo característico de la iglesia? En todos lados hay pederastia, en las familias, en las escuelas. Lo característico de la iglesia es que hay una protección al pederasta estructural, institucional, ¿sí? Aunque cambien las reglas, se siguen las mismas costumbres, el mismo sistema. A ver, estuvo esta película sobre lo que ocurrió en la ciudad de Boston, el Spotlight. Primera plana. Spotlight. Y ellos ahí tienen un argumento, dicen que aproximadamente 6% de los ministros de culto en la Iglesia Católica podrían ser practicantes de pederastia. Es decir, que esa es una cifra alta. Sí, aún así. Se confirma. Se confirma y lamentablemente también nos hemos topado, por ejemplo, en mi caso, el que abusó de mí, le he contabilizado poco más de 200 casos. 200 casos. Sí. ¿Y sigue libre? Sigue libre, nunca fue castigado, tiene orden de aprehensión en Estados Unidos, donde abusó también, y aquí en México los casos dejaron que se prescribieran. Y lamentablemente, a pesar de todo ¿Y sigue ejerciendo como sacerdote? No, fue de los 3 casos que hay
que fueron retirados del sacerdocio por parte del Vaticano. Y fue por el escándalo. Y que Norberto causó. Rivera lo protegió. Y Norberto Rivera lo protegió, así como lo hizo con Marcial Maciel y lo ha hecho con otros tantos. Ahí sí está documentado, porque inclusive Norberto fue interrogado por la Corte de California para esto. ¿Es cierto que no puede ir a Estados Unidos porque lo arrestan o no, es cierto? No, tiene todavía, allá tiene 8 o 9 procesos. Ahora, padre, 9 procesos. hacer esto Sí. debe tener diversas motivaciones para ustedes. Intuyo que darle voz a las víctimas, proteger a quienes sufrieron, pero supongo que también está en su intención conjurar que esto vuelva a repetirse en la iglesia. Cuénteme las conversaciones entre ustedes. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motores de la valentía? ¿Cuáles son las razones que los llevaron a hacer lo que hicieron? Bueno, los primeros motores son de nuestras propias convicciones sacerdotales, ¿no? Una fidelidad al Evangelio que pone como centro de la vivencia de Dios al niño, ¿no? Y la fidelidad a la iglesia que pasa también por mantenerla limpia de todo tipo de basura que la denigre, ¿no? Y las mismas orientaciones de los papas, en este caso Benedicto XVI, que a esto le llama un crimen abominable y que él mismo invita a todos, incluidos los sacerdotes, a denunciar. Entonces, a partir de ahí, ¿no? Pero, por supuesto, al contemplar que esto se está haciendo un mal estructural, que si llega a arraigar puede convertirse en un mal permanente para los niños en la iglesia, y los niños son esenciales en la educación cristiana de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces sería un riesgo permanente para ellos. Y por eso mismo denunciar significa también que la justicia se aplique y que otros que tendrían las mismas intenciones lo piensen antes de hacerlo, ¿no? Y claro, yo lo he comparado con la masacre de Acteal, ¿no? En que los que estaban allí estaban orando. Y estos niños iban a eso, a cultivar su espíritu de fe religiosa. Se encontraron con... Y los... Ahora, este es un hombre enfermo. Sí. Probablemente ni la cárcel ni nada le retire su enfermedad. El problema es que es un enfermo protegido. Ese es el drama. Es decir, la protección acaba siendo una extensión de esa enfermedad. Exactamente. Déjenme irme a corte y ahora vamos a hablar de cuáles son los recursos que tiene una víctima, cuáles son los recursos que se tienen dentro de la iglesia, cuáles son los recursos que se tienen cuando uno empieza a detectar esta circunstancia. Pederastia en la Iglesia Católica. Regresamos. Hubo una misa que tardó muy tarde, como eso de las 12, 12:30 de la noche. El padre Gerardo me ofreció dormir en la iglesia. Después de un rato, pues, el padre yo creo que ya tenía unas intenciones contra mí y se encima de mí. Quería, ahora sí que yo lo penetrara, pero afortunadamente no pasó nada, porque yo estaba con mi calzoncito. Yo era monaguillo en 2008, cuando el padre Gerardo estaba haciendo una misa y yo como monaguillo le estaba teniendo la Biblia y empieza a acariciar mis dedos y me decía que en idioma pues en zapoteco nos decía que Shupa Vinikyo me invitó a un cuarto con unos chavos y él invitó las chelas. Llegado al cuarto nos pone pornos y con su mismo control nos empezó a bailar show. Cuando llegó a mi papá le comenté sobre todo eso, pero él nunca quiso que yo declarara en su contra porque por miedo, ¿no? Para defender a la familia. Regresamos para hablar de este caso
trágico en Oaxaca, padre Silvestre, que abusó sexualmente de un número difícil de decir en cifra, si entiendo más de 60. Más. Más de 60 niños. ¿Qué hacer? A ver, hay dos cosas que necesito preguntarles. Uno, Joaquín, ¿cómo se detecta a un sujeto de este tipo? Es decir, ¿qué apertura, qué escucha, qué inteligencia tienes que tener para saber detectar síntomas de que ahí está habiendo un enfermo que está dañando derechos de terceros, que está dañando miserablemente la vida de los niños? Y desde luego la siguiente pregunta es, una vez que lo detectas, ¿qué haces? ¿A quién acudes? ¿Dónde te mueves? Ok. El perfil del depredador sexual, porque yo lo llamo depredador, ya que busca primero un perfil en específico de una víctima. Generalmente son en estado de indefensión, como en su caso, por ejemplo. Indefensión quiere decir que los padres no están, pueden ayudarlo. Exactamente, o que en el caso de Oaxaca eran niños indígenas, algunos que incluso no hablaban el español, y busca a la persona vulnerable y se acerca, porque son seductores. Los pederastas no son los que cometen el acto en ese momento y se retiran, lo que haría un violador dentro de su violación. Pederasta seduce. Exactamente. Los envuelve y ya que los envuelve, ya que los atrapa, ahora sí los mete en una situación que llevan a cometer el acto. ¿Cómo lo identificas? Desafortunadamente son muy complejos porque se aprovechan también de su investidura. En la mayoría de las familias religiosas es un honor que el sacerdote vaya a tu casa, es un honor que se siente a comer, es un honor que invite a tu hijo. Y ahí es el problema, ahí es donde se aprovecha. Ya que los tiene, ya que tiene bien servidos a los menores, por decirlo así, no es vaya mal a la analogía, pero ya que abusa de ellos, ya que comete el delito, ahora sí sabe lo que hizo. Y una de las cuestiones que en todas las declaraciones de los pederastas ha habido es, los menores me seducen a mí, pero yo no caigo. Todos lo visualizan desde esa forma, obviamente manipulando el vocabulario. Entonces... Se colocan en el papel de la víctima. Exactamente. Como si el niño estuviera poseído por malos deseos y ellos tuvieran que resistirse. Exactamente. Así es, pero ya es donde entran a una cuestión enferma que cambian el pecado por el delito. Si yo cometí un delito, pero me confieso y ya, se acabó. Ya no hay delito. Exactamente, como si eso lo borrara. Que pareciera que también Suárez, el obispo, es algo que está encaminando exactamente. Ya que los tiene, pues obviamente lo que siempre nosotros hemos recomendado es denunciar. Sabemos que el procedimiento legal en México no es el apropiado, no es el ideal. Los exámenes sí suelen ser complicados y agresivos de pronto. ¿Y quién se anima? ¿Qué es lo que decía Padre Arias de la tercera comunidad? ¿Quién se anima a contar y a que el niño de 9 años sea testigo y a revictimizarlo? No es una cosa fácil. No es fácil. ¿Qué le diría? Tú tienes experiencia. ¿Por qué ir al Ministerio Público? Porque desafortunadamente es lo único que tenemos en este momento. Bueno, también está la desmemoria, el olvido. ¿Existe? Es que nunca se olvida. A ver, explícame. Lo que sucede en esos casos es lo guardas. Lo guardas en una partecita de tu cerebro. Y regresa. Y llega en un momento en que te va a reventar. Y va a volver con unas formas que pudieran ser inclusive llevarte hasta el suicidio. A ver, te pregunto una cosa, porque en alguna ocasión la doctora Laguarda, aquí justamente hablando del tema, Elena Laguarda nos decía, es que la idea de que a otro le pueda pasar lo que a ti te pasó, también te carcome. Sí. Y entonces vale la pena denunciar, porque es una manera de decir, bueno, por lo menos hasta mí llegó este mal, ya no habrá otro niño que sufra lo mismo. Es lo que a mí me está impulsando
para seguir trabajando en esto. O sea, tú estás en la red de sobrevivientes Exactamente. justamente por esa experiencia. Porque yo sé que por mi caso yo no puedo encontrar justicia. Nunca la voy a hallar. Me voy a tener que morir teniendo esa idea. Nunca le van a meter a la cárcel, nunca le van a quedar el ministerio, va a seguir protegido. Va a seguir protegido y hasta que muera, y los que encubrieron, el otro Norberto pues ya va a renunciar y se va impune también. Entonces, la única forma en la que a mí me hace sentirme bien con mi alma es el hecho de buscar que otros niños no sufran lo mismo que me pasó a mí. Porque este delito, yo digo, lo que hace es matarte el alma, porque a mí me enseñaron que Dios habla a través de ellos. Y para mí, en ese momento, Dios me hizo eso. Perdón que entre en los detalles. Hay grados de acoso, de corrupción, hasta, digamos, desde las caricias hasta la violación. Sí. Y sí hay la idea que solamente si se llega hasta el último caso, hasta el de la violación, entonces merece denunciarse. ¿Qué le dirías a un muchacho que no ha sufrido el extremo, pero que sí ha sentido aproximaciones inadecuadas por parte de un adulto y concretamente en este caso de un sacerdote? ¿Dónde tienes que prender el foco? ¿En qué momento tienes que decir, esto no es pasable? En el momento en que ya no sientas que es cómodo. En el momento porque sí... Cuando tu propio instinto te dice exactamente. Esto no va. En ese momento uno se retira. Lo más prudente siempre es avisarle al obispo. En algunos casos, les digo, desafortunadamente el encubrimiento institucional de pronto no te ayuda mucho, pero hay otros... No, pero un niño no sabe ni quién es el obispo, Juan. No, pero sí saben a quién dirigirse. Nosotros, yo era acólito, y sí nos enseñan. Sí nos enseñan que arriba hay un obispo, y digo, lo que hizo mi familia. Yo hablé con mi familia fue con el obispo. En ese momento, pero al mismo tiempo también presentó una denuncia penal. ¿Y el obispo no hizo nada? El obispo no hizo nada, al contrario. ¿Fue en el Distrito Federal también? Fue aquí en el Distrito Federal. Desafortunadamente vemos que todavía sí sigue habiendo un encubrimiento también. Déjame preguntarle al padre Ares, es la misma interrogante nada más que dirigida a los sacerdotes. A ver, puede haber muchos sacerdotes que están hoy viendo este programa, que tienen idea de que algo así está pasando, pero no han sabido cómo reaccionar. Temerosos de que les puedan quitar su ministerio, temerosos de que no les crean, temerosos de que puedan llamarlos traidores. ¿Qué le diría a sus colegas? Pues que vale la pena arriesgarse. Yo creo que en este caso nuestro, que hemos sufrido persecuciones incluso legales, en mi caso llegaron con policías, las autoridades eclesiásticas enviadas por el obispo, rompieron los candados con la intención de, no sé si de desaparecerme o sacarme nada más. O sea, se corren riesgos realmente graves. Llegó un asesino a mi parroquia también, y yo todo esto se lo atribuyo a la denuncia de pederastia que hicimos. Pero vale la pena mejor dejar el mensaje contrario. El mensaje oficial sería: aquel cura que se meta a querer quitar la basura de la iglesia va a terminar como estos. Nosotros tendríamos que dar el mensaje diverso. Vale la pena arriesgarse para quitar la basura de la iglesia, aunque nos lleve la vida, ¿no? Entonces, eso, como decía usted, interpretándonos, es que esto no se repita, que nunca más un cura viole niños. Conclusiones, les toca, si quiere César, y luego Cristina le dejamos la última voz. En el que hacer, la gente que no está directamente, que no ha sido directamente afectada, también puede hacer mucho, difundiendo este tema. Uno de los resultados directos del documental ha sido que incluso periodistas que saben del tema dicen, pero eso ya no sucedía. Norberto Rivera dijo, si alguna vez hubo pederastia clerical en México, ya no la hay. Entonces se filtró cierta idea de que con Ratzinger llegó la tolerancia cero y el problema se acabó. No, que como sociedad civil sepamos que el problema sigue, que hay muchas maneras de informarnos. Este documental es un aporte en ese sentido, difundir la información, hablar del tema y entender
que es un problema grave de derechos humanos que no solamente afecta a los niños víctimas, sino a sus familias y a la sociedad. Tina, cierras tú el programa. Mira, yo haría una invitación a las y los católicos y en general al público, porque en particular los católicos yo los invito a que se den cuenta que esto que sucedió en Oaxaca sucede en muchos otros lugares de México. En un corte tú decías que hay una estadística que se calcula que el 6% de los sacerdotes, a raíz de la estupenda película que recibió, por cierto, el Oscar de primera plana, o en inglés Spotlight, de los casos de pederastia clerical en Boston, el 6% de los sacerdotes caen en estos actos de pederastia. Entonces, tendríamos que saber cuántos sacerdotes hay en México. Entonces, ¿cuántos sacerdotes pederastas hay en México? Yo no sé cuántos hay en México, pero sí sé más o menos cuántos hay en la Arquidiócesis de Monterrey, porque me lo acaba de decir un amigo sacerdote, alrededor de 1,000. Entonces, serían 60 sacerdotes pederastas sueltos, porque no hay ninguna denuncia. Porque si la hay, pues no nos hemos enterado. Alguien los está protegiendo. A mí me tocó escuchar que hubo un caso de pederastia clerical hace varios años en Monterrey y me tocó escuchar que el arzobispo de aquel entonces lo único que hizo fue cambiarlo de parroquia. Entonces, es tiempo de que los católicos y las católicas reconozcan, los sacerdotes y los obispos reconozcan, que es más difícil, que esto sucede y que levanten la voz, porque si no, muchísimos más niños van a salir afectados y es un daño de por vida. Es difícil ver a una víctima, como en el caso aquí de nuestro compañero, que en vez de tirarse a un vicio o destruirse con un suicidio, termina transformando y haciendo esta alquimia para el bien de los demás. Magnífico, Cristina. Pues te agradezco muchísimo y desde luego que nos inspiran los 4 testimonios, porque cada uno desde su trinchera está haciendo algo para que esto no ocurra. A mí me toca solamente decir 4 palabras. José Luis Chávez Botello. No se vale la complicidad que usted ha desplegado para proteger a este pederasta. Y me temo que si lo ha hecho con uno, probablemente lo ha hecho con más. Y no se vale tampoco ejercer el poder para dañar a sus colegas que sí han tenido la dignidad de denunciar esta tragedia. A usted que nos permitió entrar a su hogar, muchas gracias. Nos vemos próximo miércoles, Canal 11, aquí en Espiral.